El estallido social de 2019 en Chile, durante el gobierno de Sebastián Piñera, desembocó en un largo proceso de discusión sobre una posible reforma constitucional que terminara con la Constitución de 1980 de Augusto Pinochet. La instalación de una primera convención constituyente culminó con la propuesta de una nueva Carta Magna, iniciativa que fue ampliamente rechazada en el plebiscito de septiembre de 2022. A poco más de un año, este domingo, chilenos y chilenas debieron votar en un segundo plebiscito, con otro texto armado por una comisión muy distinta a la anterior. Sin embargo, nuevamente el resultado fue negativo, con un 44% a favor y un 55% en contra. ¿Culmina así un posible ciclo de cambios? ¿Debilita esto el actual gobierno? ¿Sale golpeada la derecha que respaldaba esta iniciativa? Bueno, para saberlo, ya estamos en contacto con la politóloga y jefa de carrera de Ciencia Política en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Nos referimos a Claudia Hayes, a quien ya le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Claudia? Hola, buenos días, mucho gusto. Igualmente. Claudia, buenos días. Queríamos empezar por preguntarte, ¿qué lecturas se pueden hacer de los resultados de este domingo? Pensando en esta cuestión un poco compleja que se da de que por un lado la derecha, ¿no?, que en su mayoría apoyaba a favor, no resulta, ¿no?, satisfecha porque esto sale en contra, y por otro lado, sin embargo, la izquierda no se puede mostrar contenta cuando continúa la Constitución de Pinochet. Bueno, es un fenómeno bastante peculiar, inédito diría yo en el mundo. Nunca ha habido un proceso como este de cambio constitucional con dos fracasos seguidos. Yo creo que hemos visto un electorado mucho más centrista que las ofertas que se lograron construir desde la primera convención constitucional, el 2022, y desde el Consejo Constitucional, que fue el nuevo órgano constituyente, el 2023. Hemos tenido dos convenciones constitucionales o dos asambleas constituyentes extremas, pero un electorado mucho más centrista que no estuvo dispuesto a ratificar ni la primera, que fue vista muy de izquierda, ni la segunda, que fue vista como muy de derecha, y esto sin duda hoy día le ha infligido una derrota importante a la extrema derecha y al Partido Republicano, que eran los que estaban, digamos, capitalizando más del nuevo proceso constitucional. Uh-huh. Ahora, ¿queda entre chilenos y chilenas el espíritu de quienes impulsaron el estallido de 2019? ¿O eso se ha ido esfumando a lo largo de 4 años de debate y con un nuevo gobierno al frente del país, Claudia? El estallido yo creo que tiene algunas razones estructurales que siguen presentes, pero ciertamente se vive de una manera muy distinta. Hay, yo creo, una evaluación muy negativa de las consecuencias del estallido. El estallido generó consecuencias muy disruptivas para la vida de las personas y además vino seguido de la pandemia y de una crisis económica muy importante, y por lo tanto prioridades de la ciudadanía de alguna forma se trasladaron de demandas más estructurales, demandas redistributivas y demandas de inclusión política hacia temas más acuciantes como el empleo, el problema de la inflación y hoy en día también el crimen, que ha adquirido connotaciones más violentas en Chile recientemente, también la forma de lidiar con una migración que ha aumentado mucho, es decir, temas de políticas públicas más cotidianas, podríamos decir hoy día, se superponen a estos otros elementos que yo creo que siguen estando ahí, siguen generando un descontento bastante estructural y que no hemos podido lamentablemente resolver en este proceso, un poco mezclado con estos otros factores más de la coyuntura. Claudia, ¿y ves posible que se pueda volver a discutir una nueva constitución? Boric dijo que por este mandato se cerraba, pero ¿lo ves posible con estos dos contundentes no de forma consecutiva? Yo creo que la idea de hacer una asamblea constituyente para tener un proceso constituyente democrático que logre unir, digamos, recomponer el lazo entre representantes y representados está completamente descartada por ahora. La gente tiene un tremendo cansancio constitucional, hemos tenido una cantidad increíble de elecciones en los últimos 4 años, una cantidad increíble de vaivenes respecto de normas muy básicas y una incapacidad realmente de conducción para generar acuerdos de mínimos comunes que yo creo que hacen inviable esa opción en el futuro. Eso no significa que el problema constitucional vaya a desaparecer, ni mucho menos, y yo creo que todos los debates que hemos tenido en estos años van a resurgir a través de la discusión política, de los partidos, de las elecciones y de propuestas de reforma seguramente en el Congreso, quizá no en lo inmediato, pero sí en el mediano plazo. Claro, pero se canalizarían ya por otras formas que no serían un nuevo plebiscito o una asamblea, una constituyente de este tipo. Sin duda, yo creo que la vía de la reforma a través del Congreso es hoy día la que se abre con más fuerza para enfrentar
posibles cuestionamientos o demandas de cambio constitucional. Claudia, ¿y qué pasa si pensamos en la presidencia de Gabriel Boric? Porque inevitablemente esto ha quedado ligado, ¿no? Si bien el estallido se da allí durante el gobierno de Sebastián Piñera, después estos dos plebiscitos, después del de septiembre, ¿no?, del año pasado, de hecho Boric hace cambios en su gabinete y ahora él decía ayer, ¿no?, hubo quienes quisieron implantar campañas de terror y que incluso lo plantearon como un plebiscito al gobierno. ¿Esto cuánto incide ahora en la gestión, en su presidencia? Bueno, indudablemente la derecha intentó mostrar el plebiscito sobre la propuesta constitucional de la extrema derecha como un plebiscito sobre el gobierno y canalizar la rabia, el descontento como una protesta al gobierno. Entonces trataron de, en su campaña, hacer que el plebiscito fuese una especie de plebiscito sobre el gobierno, votando a favor, porque el a favor no es lo que quería el gobierno. Sin embargo, fue mucho más un plebiscito sobre el Partido Republicano que sobre el gobierno. O sea, finalmente la voz de la ciudadanía lo que dijo fue que no aprobaba la propuesta de Republicano. Así que esa estrategia yo diría que no funcionó. Lo que es lamentable en todo esto es que se habló poco de la propuesta constitucional. Ha habido muy poco debate sustantivo respecto del problema constitucional, sobre todo en este último proceso, una campaña muy pobre en argumentos y muy sensacionalista, muy efectista, lamentablemente, y yo diría que una degradación de la discusión política en esta última etapa. ¿Y cuáles son los principales desafíos con los que se encuentra hoy por hoy Boric? Bueno, yo creo que esto, como decían ustedes al principio, en ningún caso es un triunfo de la izquierda ni del gobierno de Boric, pero es una derrota menos amarga que si se hubiese aprobado el texto, y yo creo que abre algún espacio de negociación con una derecha que debiera tender a moderarse a partir de este resultado. Si hubiese ganado la opción a favor, la derecha, que ha estado en un camino de extremar posiciones más hacia la extrema derecha, hubiera visto reafirmada esa senda, y yo creo que esa senda se ha visto perjudicada, y creo que las personas que estaban girando más hacia la derecha, la antigua centro derecha más moderada, ha ido tomando posiciones más extremas y más tajantes de negar en el fondo la sal y el agua al gobierno y de negar cualquier concesión respecto a reformas sociales. Yo creo que ese camino, con este fracaso, digamos, podría adoptar tintes más centristas y podría abrir algún espacio para que el gobierno logre sacar en el Congreso, destrabar algunos aspectos de reformas modestas en temas como pensiones, salud, educación, reforma tributaria. ¿Cómo se encuentra el presidente y el gobierno de Chile en la región a partir de la asunción de Javier Milei en Argentina? Había un temor, yo diría, muy grande de que Chile también adoptara este camino de avanzar hacia la extrema derecha, esto que en algunos círculos se ha llamado el constitucionalismo iliberal, porque la propuesta constitucional tenía posiciones muy extremas que podían verse como dañinas para la democracia, y yo creo que ha sido un alivio para el electorado, también para el sistema político, ver que esa senda no parece estar adquiriendo tanta fuerza, que no es tanta la rabia como se intentó. Se hablaba mucho de la argentinización de la campaña política, de hablar esto que se jodan, hasta suena como argentino, que fue un eslogan que se usó en la campaña, que se joda el gobierno, movilizar la rabia, movilizar esa idea como de que se vayan todos, que ha sido tan prevalente en Argentina y que ha llevado a esta alza de la extrema derecha en Argentina. Pero hemos visto que el sistema político chileno ha resistido, yo creo, todavía, y que esa tentación, digamos, de populismo de extrema derecha, por lo menos en este plebiscito, se evitó, pero sin duda que está ahí, hay un terreno fértil y ha habido un espacio de expansión de esta extrema derecha que niega los derechos fundamentales de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos, de los niños, niñas y adolescentes, etcétera, pero que no, hasta ahora por lo menos no parece ir en sintonía con la mayoría de la ciudadanía. Ahora, ¿qué pasa con la posición del gobierno de Boric en esta reconfiguración que se da, ¿no? Fue también debatido el hecho de que fuera el único presidente progresista que asistió a la asunción de Milei, porque allí decidieron no ir, ni Lula, ni Petro, ni Arce. Yo creo que el presidente Boric ha actuado con altura, digamos, viendo el interés del país. Milei lo había insultado de manera bastante impresionante en el pasado, le dijo cosas muy, muy agresivas, digamos, al presidente Boric, y sin embargo el presidente Boric fue capaz de superar, digamos, lo personal y entender que Argentina es un socio estratégico para Chile, es un país muy importante, tenemos una frontera tan larga como la cordillera, y yo creo que es bien visto por este electorado, como digo, que es un electorado moderado,
que el presidente chileno no adopte posiciones extremas, busque el diálogo, busque el acuerdo. Boric ha sido muy explícito en condenar gobiernos de izquierda que no cumplen con credenciales democráticas, en condenar el autoritarismo de izquierda o de derecha. Yo creo que eso muestra que Boric no es un presidente de extrema izquierda ideologizado, incapaz, que tiene una adhesión muy importante a los valores democráticos. Y yo creo que eso es lo que hace que hoy día no tiene una gran popularidad, pero tenga un apoyo bastante sustantivo, digamos, comparado con otros presidentes de la región. ¿Por qué no tiene gran popularidad? Yo creo que el gobierno ha tenido, primero ha cometido muchos errores, ha mostrado una cierta inexperiencia política evidente, porque es una persona muy joven, con una coalición política que no alcanzó a cuajar antes de llegar al gobierno, que está recién buscando alianza, o recién ahora se están produciendo fusiones entre los partidos del Frente Amplio, está tendiendo muchos más puentes con la exconcertación y con los partidos de lo que hoy día se llama el socialismo democrático en Chile, son los partidos de izquierda que participaron de la concertación. Pero yo creo que el presidente Boric ha mostrado en su gobierno un claro giro hacia la centroizquierda, desde posiciones más desafiantes, digamos, de la izquierda, pero al mismo tiempo poniendo sobre el tapete elementos que los gobiernos de centroizquierda en el pasado no lograron superar. Problemas de enclaves de la Constitución, problemas de avance en la expansión de los derechos sociales, los derechos laborales. Y yo creo que ha marcado una agenda que al mismo tiempo de impulsar estos temas, digamos, se ha mostrado como dialogante, centrista, dispuesto a negociar cosas que no son siempre las más presentes en los grupos de extrema izquierda. Entonces se ha mostrado, yo creo, como una figura un poco quizá atípica en su sector, que levantando las agendas de la izquierda es al mismo tiempo una persona dialogante y que busca posiciones moderadas y la negociación. Claudia, si seguimos en esta idea de hablar, de la extrema derecha, de cómo, implica, qué va a implicar este cambio con Javier Milei en la región, en la figura de Kast, me surgen ahí dos preguntas. Por un lado, tengo entendido que surgió un partido libertario, ¿no? Que se está trabajando en eso. Y por otro lado, ¿hubo diferencias dentro de la extrema derecha? Sí, surgió justo en la semana del plebiscito una persona del Partido Republicano de José Antonio Kast, que es este partido de extrema derecha que nació recién en el año 2019. Hay que decir que también estos son actores nuevos en el sistema político chileno. Nació el año del estallido el partido de Kast. Sí. Surgió una persona que dijo que estaba en contra de la propuesta constitucional, que era mejor mantener la constitución de Pinochet, y trató de desafiar por la derecha al Partido Republicano y a la propuesta constitucional del Partido Republicano. Estamos viendo una gran fragmentación de nuestro sistema político y una serie de aventuras electorales que buscan pequeños nichos electorales con discursos polémicos y desafiantes. Ese fue el caso de Rojo Edwards, que es el líder de este grupo que está tratando de levantar una agenda libertaria. Yo creo que se ha visto que hay un voto significativo de la extrema derecha en Chile, y entonces se están produciendo varios partidos o varios liderazgos que están tratando de capitalizar en forma bastante personalista este electorado y plantearse como los verdaderos derechistas extremos. Claudia Hayes, jefa de carrera de Ciencia Política en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, politóloga que tantas veces nos ha atendido ya. Muchísimas gracias por esta mañana en Nada que Perder. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Gracias, Hasta la Claudia. próxima. Chao.